¿Qué tal, chicos? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a una tercera edición de nuestro podcast Trading sin Censura, acá directamente en nuestras oficinas de FX Life Capital en Medellín. Y el día de hoy, chicos, tenemos una persona súper especial, un invitado con muchos años de experiencia en la industria. Y hoy quiero presentarlos porque realmente ya son 5 años de experiencia desarrollando la habilidad y hoy en día impactando la vida también de muchas personas con su habilidad del trading y con otras habilidades que también vamos a conocer en unos minutos. Así que por acá le damos la bienvenida a nuestro amigo y gran trader Tango, Jonathan García, alias Tango Trader. Bienvenido, mi hermano. Muchas Por gracias, acá Dieguito. estamos súper Un contentos de tenerte placer por estar acá. acá. Igualmente, mi hermano, bienvenido. Sabes que acá tenés tu casa, un lugar donde puedes contar con nosotros y obviamente avanzar y crecer a largo plazo por años en esta industria. Así que bienvenido, mi hermano. Qué bueno tenerte por acá. ¿Cómo estuvo el año nuevo y las vacaciones y la Navidad? Cuéntame. Pues la verdad, siempre me doy como ese tiempito de cierre de año y principio de año. No me gusta mucho operar en esas épocas. Conecta. Siento que el mercado está muy loquito, entonces más bien dejo para compartir con la familia, disfrutar, visitar amigos. Eh, Conexión. sí, total. No, Como desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero siempre hago eso. Suelo vacaciones hacer total. eso, sí. No, qué bueno, hermano. Igualmente, espero que el año pasado, el año 2025, haya sido un año, obviamente, de mucho aprendizaje, de mejorar, cambiar hábitos y el 2026 va a ser Claro que sí. Vamos a romper de la con la cosecha, ayuda de Dios, así será. Y pues bueno, muy contento, la verdad, con todo lo que viene pasando hace unos 3 años. Eh, Particularmente el año pasado, casi al finalizar el año, empezaron como a brotar todas esas semillas de cositas que había dejado sembradas, que venían procesos de 2 o 3 años atrás que no. no se Y veía el de resultado. 22 de octubre del 2025 empiezan a germinar un montón de semillitas que había sembrado y una de ellas, pues, estar en FX Live, la verdad. Conseguir. Hace Ok, tiempo que venía buscando un broker que en realidad me diera una confianza de que estoy en buen lugar. claro, eso es lo Entonces, importante. contentísimo No, con maravilloso, mi hermano. todo. Cuéntanos, a mí siempre me gusta en los podcasts que estamos haciendo conocer las personas, porque yo sé que muchos de los que están del otro lado de la pantalla siempre están tratando de identificar en qué área o en qué parte de tu proceso la gente se identifique y diga, ¿sabes qué? Yo también estoy ahí, o pasé por ese proceso, o wow, increíble, yo estoy peor, o él estuvo peor que yo. Y siempre me gusta conocer la historia de cada persona, que siento que la historia para mí es lo más importante, conocer de dónde vienes, a qué te dedicabas o a qué te dedicas, o sea, cómo es tu profesión, si tienes profesión, Ok, si simplemente comenzaste de una vez como independiente, como en mi caso que yo sí me lancé a comerciante de una vez, ok. ya no terminé mi carrera en este caso, yo sí me lancé con todo el comercio, me gusta siempre el tema de la libertad, pero cuéntame, ¿qué hacías antes de hacer trading? ¿Cómo era tu vida antes, tu rutina, tu estilo de vida, familia? ¿Venías de una familia con mucho dinero, tranquilo? Que sé, una familia normal, Bueno, paisa, ¿de dónde? Cuéntame. es una historia que voy a procurar resumir bastante porque la verdad yo hago de todo. Eso. Desde pequeño pues tuve temas de hiperactividad, entonces tengo muchísima energía. Em, yo he hecho de todo. Yo soy ingeniero de sistemas, especialista en gerencia de proyectos de profesión. Ejercí mi carrera 12 años. Súper. Trabajé en oficinas desde que tenía 16 años. Em, Como tenía tanta energía, yo entré a primero de primaria sabiendo leer. O sea, mi mamá para, digamos, calmarme en la casa me enseñó a leer. Lea. Eh, Siento que desarrollé muchas habilidades a muy corta edad porque, pues, tenía mucha energía siempre, entonces me mantenían ocupado para hacer, digamos, uso del tiempo. Recuerdo que mi abuela me ponía en una sola coca, me mezclaba lentejas, frijoles y arroz y me ponía a separar grano por grano en 3 cocas diferentes para Papi, mantenerme ocupado quemar porque tiempo era ahí. insoportable. Siempre fui muy bueno académicamente, pero
toda la vida perdí disciplina, porque pues siempre me queda tiempo para molestar. Entonces era como que, bueno, ¿qué hacemos con este niño? Me metieron en todos los deportes que te imagines. Soy muy competitivo desde muy pequeño. eh, Creo que mis papás me enseñaron como sea lo que usted quiera hacer, pero lo que sea que vaya a hacer, hágalo bien. Y si no es el mejor, esté entre los mejores. Soy bailarín profesional desde que tenía 10 años, Ah, súper. pero como te digo, estuve en fútbol, baloncesto, natación, voleibol, lo que te imagines de todos los deportes. Creo que los puedo practicar. Si no aprendo súper rápido, tengo pues como esas habilidades. Entonces, mi primer trabajo fue a los 16 años. Fueron las prácticas de la universidad. Yo soy, como te mencionaba, ingeniero de sistemas. Entonces, mis papás me firmaron el permiso pues como para trabajar. Eh, Siempre en paralelo, en mi vida estuve bailando y trabajando en oficina. Estudiaba, trabajaba, bailaba, tenía novias, yo no sé ni cómo hacía para que me alcanzara el tiempo para tantas cosas. La verdad, a veces sí pienso como, uy, ¿en qué momento pasó todo este tiempo? Pero siento que la vida me ha rendido un montón. Claro. He hecho de todo. Em, ¿Y esa com- empresa, cuánto tiempo tuviste en esa primera empresa? en esa Empleo. empresa yo tuve 6 meses, eran las prácticas, era un contrato como aprendiz y luego me dejaron vinculado. Mm, Luego de esa empresa me fui a otra. Pues la primera empresa en la que trabajé se llama, porque aún no existe, Experto Seguridad. ok. Ahí trabajaba como técnico de seguridad informática y hacía también todo el tema de instalaciones de circuitos cerrados de televisión, alarmas, controles de acceso. Igualito al trading. Tiene nada que Programaba, ver. programaba ahí, pero siempre me gustó la tecnología, Mm. siempre, desde muy pequeño, como que indagando en eso. Em, Creo que los primeros como acercamientos al tema incluso del trading, ahora que lo mencionas, fue como en el colegio. Cuando yo estaba en el colegio, veía, no sé, programas de corredores de bolsa y yo decía, Sí, no, "Este debe de la hacer campanita. un Clink, clink, billete clink. durísimo". Sí. Y eh, pues no sé, yo siento que el trading no sé, no es que yo lo haya buscado, sino que antes él me encontró a mí. Sí, está buenísimo. Fue muy tremendo. Pues yo, a ver, ¿qué te cuento? De todas mis profesiones, las, porque pues, soy trader profesional, pero también soy bailarín profesional Sí. hace más de 20 años. He sido 13 veces campeón nacional de tango. Eso, cuéntanos en qué momento eh, arrancó la carrera de bailarín, ya como una Como una profesión. eso. No fue un hobby o un entretenimiento, sino ahora lo decidiste hacer Ok, en serio. yo tengo, bueno, mi abuelo era bailarín de mambo, pero lo hacía como, no a nivel profesional, sino por disfrute. Tengo un tío que es bailarín de salsa y la verdad yo empecé bailando salsa en la calle. O sea, vengo de una familia humilde, tranquila, gracias a Dios me dieron el mejor regalo que le pueden dar a un ser humano, que es buena educación. Claro. Em, de escasos recursos, nosotros éramos 4 hermanos. Por ahí en otra oportunidad, o no sé si nos alcanza el tiempo, ahí les compartiré un poco también porque digo éramos, pero éramos 4 hermanos, papá y mamá, y mi mamá pues casi que nuestras carreras o nuestra educación nos la dio con un puesto de comidas rápidas. Wow. Sacó adelante Luego, ahí. sí, luego fuimos como creciendo y ya empezó mi hermano mayor a apoyarla, luego mi otro hermano, y a medida que íbamos creciendo, como desarrollando otras habilidades, pues fuimos dejando ya como ese negocio a un lado y enfocándonos ya como a facturar, pero venimos de esa educación tradicional de estudie para que consiga un trabajo, para que esté en una empresa buena. Sí. Estuve 12 años en ese tema hasta que pues
decidí darme un año sabático de solo baile. Jue madre. Eso, Ya se sí. se Bueno, en realidad siempre, completó. como te digo, siempre estuve trabajando y bailando y haciendo de todo. Ok. Yo empecé a hacer, digamos, bailarín profesional a los 16 años. Ok. Pero fue bailando en la calle, luego pues simplemente era un ambiente bastante hostil para un niño de 10, 11, hasta los 13 años creo que bailé como en la calle y pues no sé si te interese compartir esa parte, pero es bien heavy. Sí. Em, Mira que yo trabajaba en uno de los peores sectores de Medellín, Ok. que es en el centro. El centro de cualquier ciudad es peligroso. Revuelto, sí. Nadie tiene que estar haciendo El nada centro nunca es bonito. después de las 10 de la noche en el centro. No hay un centro bonito en Y el mundo. menos un niño de 10 Sí, años. claro. Yo trabajaba en 3 bares de salsa que me dejaban entrar solo a bailar y salir. Entonces, bueno, era un ambiente muy hostil. Yo veía prostitutas, ladrones, Todo. gamines. Veía cuando las prostitutas robaban los borrachos, Todo. todo lo peor que usted se pueda imaginar. Sí. Uno de esos bares quedaba en el mercado de Tejelo. No sé si conoces por ahí, es en el centro de Medellín, cerca al Museo de Antioquia. Ok. Ahí hay como una diagonal. Eso en estos momentos, pues ya hay como unos toldos medio decentes, pero eso toda la vida ha sido candela. Entonces ahí quedaba un bar que se llamaba Brisas de Costa Rica. Yo entraba, bailaba salsa y pedía monedas y salía. Mm. Em, pues era muy reconocido porque pues no es muy común que uno vea a un niño en el centro bailando y a esas horas de la noche. Entonces, habían cada rato batallas campales o Era botella. peleas de botella, gente en la calle peleándose a navaja, era un ambiente bien hostil. Entonces, un día, pues hubo un problema bien grande. Yo tenía una tía que me envió una chaqueta de Estados Unidos. Yo fui a bailar, puse mi chaqueta como en el puesto. Cuando terminé de bailar, mi chaqueta ya no estaba en otra silla. Tenía como 13 años en esa época. Eh, pues, como te digo, yo no más iba a bailar. Tenía 13 años en esa época y me conocía el ladrón más reconocido del centro. Era un loco. La verdad, él incluso le gustaba robar ladrones. O sea, para que te hagas una idea de la Al líder de los joyita líderes. que era. Entonces, este man, eh, bueno, yo agarro mi chaqueta, entro al baño. Cuando iba a salir del baño, un muchacho, ponele de 18, 19 años, me pega un puño y yo quedé sentado y me puse a llorar. Claro. Tenía 13 años. Obvio. Y pues este sujeto que te cuento viene y me pregunta qué le pasó, Monín, qué le pasó. Le digo, no, tal persona me pegó. Entonces él, venga, dígame quién fue, no sé qué. Se formó una trifulca ahí. Llega y le dice como, hey, ¿qué pasó con el pelado? Yo sé que él no. Y yo llorando le digo, es que él me agarró mi chaqueta y dice el man, no, esa chaqueta es mía. Entonces el muchacho le dice, no, yo sé que él no le roba nada a nadie, déjelo tranquilo. El man le dice, entonces, ¿cómo es con usted también? Pues el que te digo, el ladrón más reconocido del centro, despicó una botella y se la puso en la yugular. Y yo solo vi que voló sangre a todas partes y me dice mi tío, vámonos que esto se puso feo. Claro. Esa fue la última vez que yo fui al centro a trabajar, Más. digamos, bailando. Jamás Pensaste poner volví. el centro para eso. Y después de eso, había como unos concursos de talentos que hacían en un programa de Telemedellín acá en Medellín. Se Ya llamaba saliste de ese ambiente Arriba Mi Barrio. y fuiste a Recuerdo, escalar. sí. En ese tema de Arriba Mi Barrio, nosotros ganamos un concurso, mi tío y yo,
Y de ahí me becaron en una escuela de baile y empecé a aprender todo el resto de ritmos. Como a los 16 años ya me volví bailarín profesional, empecé a enseñar a otros a bailar y creo que eso me desarrolló un montón de habilidades para enseñar. Siento que eso es bueno para transmitir el conocimiento, pero creo que fue por ese tema del baile. Claro. Ya como a los 16 empecé ya a competir en campeonatos de baile. Mi primer campeonato creo que fue en el año, bueno, había ganado uno, pero no con formación profesional. Ese que gané, el primero que gané tenía como 11 años. Y ya después empecé a meterme como en todo ese mundo del baile, pero ya más a nivel más Claro, profesional. querías escalarlo. Sí, ya no bailaba en la calle, ya me empezaron a pagar, ya empecé Ahí ya a... empezaste a monetizar, ya Sí, cobrabas algo de una manera oficial. Claro, diferente, sí. Ya no era como a la gorra, sí. que eso se llama en realidad así, sino ya con contratos y con empresas. Tuve una época en la que fui incluso como empresario en ese aspecto. Me llamaban y me pedían 3, 4 parejas de baile, entonces llevaba amigos. Em, Tú cuadrabas yo todo. empecé bailando salsa, pero luego cuando entendí el tango, me dediqué a bailar tango. Wow. Muchas personas piensan que el tango solo es cortavenas, pero hay tangos de todos. Hay tangos de enamoramiento, de celos, de rabia, de todo. Entonces, me pasaba, Te especializaste en sí, tango. Te fue la que... empecé a especializarme en tango, pero más porque me pasaba que la gente, pues, está acostumbrada a que cuando bailas salsa, tú estás feliz, siempre. No, no. Y a veces por dentro no estás feliz. Entonces, a pesar de que por dentro estés mal, tienes que salir al escenario a mostrar que estás bien. Claro. Y Sonreír. sonreír cuando por dentro estás vuelto mierda Claro, es otro cuento. claro. Entonces, sentí que el tango era mucho más genuino Ok. y pude mostrar a través del tango lo que llevaba por dentro. Eso. Yo tuve una pérdida de un hermano. Sí. En el 2011 falleció mi hermano, que era pues mi mejor amigo. Yo estudié con él en la escuela, en el colegio, en la universidad, Junticos en las edades. juntos. Em, Mi mejor amigo literal. Y él se accidentó en una moto con la novia y fallecieron los dos. Sí, va. Entonces, eso fue como un antes y un después en todo en mi vida. Claro. Fue como que antes yo estaba muy enfocado en hacer dinero, entonces era de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, no tenía casi amigos, compartía era todo el tiempo casi con él, con él sí estábamos para arriba y para abajo. Pasó algo también muy particular que fue el 22 de octubre del 2011, el día del accidente de él, pero nosotros un mes antes nos habíamos graduado de la universidad. Ah, pues pucha. Entonces, siempre dijimos como, bueno, vamos a estudiar para que le cambiemos la vida a la familia. Y no pensábamos que la vida iba a cambiar, pero en ese aspecto hay Claro. como tan brusco. Sí, Pero eso pues ha sido un proceso de muchos años para entender que la vida es ya total. y que muchas veces nos pasa todo eso como paisaje, las personas que tenemos alrededor, los lugares en los que estamos, las personas que frecuentamos. Y empecé a ver la vida de una manera muy diferente. Fue un proceso pues largo, todavía hay muchas cosas que uno todavía se cuestiona y demás, pero ya entiendo la vida y la muerte de una manera muy diferente. Totalmente. Cambia la perspectiva. Como en el 2014, yo me fui a Bogotá a vivir 2 años. Siento que mi familia en todo ese proceso eh, hizo como un duelo cada uno a sanarse por aparte y luego volvimos a juntarnos. Entonces yo me fui 2 años a vivir a Bogotá. En Bogotá trabajaba como ingeniero de sistemas, era líder de una oficina de proyectos para una compañía muy importante del país y em,
pues allá en ese proceso como que hubo digamos, mucho crecimiento en muchos aspectos. Yo trabajaba ya en el baile como ingeniero, me entraba dinero por todas lados, por todas partes. Digamos que a nivel económico eh, fue una de mis mejores épocas, digamos, en mi profesión como ingeniero de sistemas y como bailarín profesional. Pero algo muy irónico, incluso porque ahorita lo quiero traer a colación, y es que eh, el dinero simplemente es una consecuencia de las cosas que tú haces bien. Claro. O sea, eh, yo soy bueno, pues en esa época era bueno bailando, bueno como ingeniero y llegaba dinero por todas partes, Consecuencia, claro. pero no tenía con quién compartirlo. Entonces toda mi familia, mis amigos y todo vivían acá en Medellín. Ya. Los paisas somos muy amigables, Sí, somos muy cercanos a nuestros amigos y somos, pero siento que los rolos sí son un poco más distantes. ¿Qué pasaba entonces? Que yo no tenía vecinos, yo viví 2 años allá, no tenía dos amigos, uno de ellos era paisa y el otro como allá de Bogotá, pero no sentía como esa cercanía. Bogotá, por ser capital, también es una ciudad muy caótica en transporte, muy en grande. clima, es muy grande, es un ritmo de vida muy diferente. Entonces vos empezás a valorar diferente eso que dejaste, tu familia, tus Claro. amigos, tu gente. Entonces en el 2016 decidí regresarme a Medellín. Trabajé con las compañías más importantes del país como ingeniero de sistemas. Yo era consultor, soy MCP de Microsoft en las competencias de Project and Portfolio Management. Entonces, trabajé, ¿se pueden mencionar empresas? Sí, claro. Sí, trabajé con Argos, Bancolombia, Suramericana, Protección, ACEP. En cada una de esas empresas aprendía de algo. Ese mundo de la gerencia de proyectos fue muy bonito para mí porque entendí que todo en la vida son proyectos. Total. Todas las personas tenemos proyectos. Tienes proyectos de vida, proyectos financieros, proyectos familiares, proyectos en pareja, todos son proyectos. Entonces, yo tuve como un proyecto de vida que hice desde los 23 años y todo estaba proyectado a los 30. Ok. Entonces era como, de aquí a los 30 yo quiero ser independiente, de aquí a los 30 yo Tu quiero mapa de sueños ahí. tener apartamento, de aquí a los 30 quiero tener carro, de aquí a los 30 voy a decir si tengo hijos o no, de aquí a los 30 voy a decir si me caso o no. Todo tenía eso, esa proyección. Entonces, por allá en el 2018, cuando tenía 28 años, decidí darme un año sabático de solo baile. Estaba mamado de las oficinas, estaba mamado de cumplir horarios. Y habías hecho un buen colchón financiero de ahorros en ese momento. Sí, afortunadamente el tiempo que estuve en Bogotá fue mucho para eso, porque capitalicé y bueno, gracias a Dios por la mamá que me dio, que siempre ha sido como una luz ahí en el camino. Cuando yo estuve en Bogotá, eh, estuve una época a punto de convertirme en ludópata. Mm, Estaba yendo frecuentemente a los casinos, me quedaba mucho tiempo de sobra, dinero y estuve también con una época compartiendo con una chica que nosotros vivíamos juntos, pero ella es paisa, pero ha vivido un tiempo en Dubái y otro tiempo largo vivió en Bogotá. Entonces, cada que teníamos alguna discusión, ella tenía amigas y yo no tenía Así, amigos. aguantar Entonces, yo me iba para dinero. al casino a gastar tiempo, dinero, comía allá. O sea, no dormía porque tenía que madrugar a trabajar. Amigo de los meseros ya en el Sí, casino. sí, tal cual. Entonces, mi mamá en esa época me dice como, bueno, y entonces, ¿qué estás haciendo en Bogotá? O sea, ¿con qué objetivo? O sea, vas a pasar allá tiempo y no vas a hacer que valga la pena.
Entonces empecé a buscar un apartamento sobre planos acá en Medellín. Fue mi primera experiencia invirtiendo en propiedad raíz. Ok. Ya Entonces, estabas avanzando ya. sí. Y pues para esa época yo no tenía ni los 30, tenía, ponerle 24, 25 años. Siento que, como te digo, la vida me ha rendido un montón, he Sí. hecho mucho de todo y bueno, hay algo muy tremendo también y es que como desde tan pequeño tuve acercamiento a ambientes tan hostiles. Yo sé lo que es la droga, yo sé lo que es la calle, yo sé lo que es la noche, Sí. yo sé lo que hay detrás de bambalinas para artistas, por ejemplo. Ya tú has pasado por donde asustan, hermano. Exacto. Y cuando se viene del infierno, ya los fantasmas no lo asustan, Nada, no da ya miedo. los demonios no lo intimidan. Entonces, yo siento que tuve muy de cerca, creo que todos los vicios. Y hay una cosa muy tremenda ahí, que luego yo lo aplicaba incluso para temas de psicotrading. Y es que vicio puede ser cualquier cosa que tu mente no sea capaz de controlar. Ujú. Yo conocí en las empresas donde trabajé gente adicta al trabajo. Wow. Y trabajar no es malo, pero en exceso sí. Ujú. Entonces entendí que todo en exceso es malo. Malo. Y es una de las cosas que le explico incluso a mis alumnos de trading. Todo en exceso es malo, hasta lo que crees que es bueno. Comer no es malo, pero en exceso sí. Exacto. Dormir no es malo, pero en exceso sí. Incluso uno de los amigos molestando decía, tener sexo. No, eso no es malo en exceso, pero en exceso sí, porque entonces si estás teniendo sexo, pues no estás sacando tiempo para comer, para dormir, para trabajar, para tu familia. No produce, claro, tampoco. Entonces entendí que todo requiere un equilibrio. Eso. Yo tuve en esa época o sea, te digo que 2014 y 15 fue una época de mucho desorden en mi vida. Estaba en otra ciudad, era primera vez que me iba de mi casa, digamos, a jugármela de independiente. Mm, la noche, el dinero, pues tenía, como te digo, entradas por todas partes. Entonces, yo tranquilamente bailando, solo bailando, en esa época podía haberme hecho 3 millones de pesos en un fin de semana Mm. y me iba de fiesta o desorden o No invertías nada en ese momento. para nada. Todo está. Hasta el día que mi mamá dijo, listo. Y entonces, ¿qué estás haciendo de Bogotá? O sea, estamos lejos, estás alejado de tu familia, de tus amigos, de tu clima, de tu gente, y eso no, entonces ese tiempo va a quedar ahí desapercibido. Claro. Entonces empecé a invertir en un apartamento sobre planos, Ahí fue la primera inversión. la primera inversión en ese tema de propiedad raíz. Eh, Cuando pasó lo de mi hermano, el accidente en la moto, yo empecé ya como quiero tener carro. Tomar conciencia Sí, de evitar porque el tema de la moto, pues a mi mamá ya le causaba un tema diferente. Entonces tuve mi primer carro como a los, ponele 19 años, 19, 20 años tenía cuando tuve mi primer carro y vi en eso también como una posibilidad de hacer negocio. Yo me regreso a Medellín, decido en el 2018 como renunciar a la empresa. eh, Después de haber trabajado pues con todas esas empresas que te cuento, mm, me fui a darme un año sabático de solo baile. ahí empezó Y de ahí para allá fue otro cuento, porque empezó ese cambio de chip de ser empleado a pasarme a ser independiente. Y pues hay muchas personas que tienen esa transición muy sencilla, pero yo siento que es muy complicada cuando llevas tantos años siendo empleado. acostumbrado a un sueldo, una seguridad al 15 del último, a Claro, tu comodidad de que tienes tu plática ahí segura. claro. Esa transición es dura, a mí me pasó también. Hay otra bien compleja y es que los artistas son disruptivos,
tipo hippies. Y los ingenieros son cuadriculados. Y yo tenía la mezcla de los dos. Entonces hubo una época que no sabía ni siquiera qué ser. Era como, bueno, ¿me voy a dedicar a ser ingeniero o me voy a dedicar a ser bailarín? Casi no conozco ingenieros que sean bailarines profesionales. Casi no conozco bailarines profesionales que sean ingenieros y que lo ejerzan. Y esa mezcla, eso es un cóctel molotov. Porque la verdad, yo tenía, por ejemplo, ensayos hasta las 2 de la mañana y tenía que estar a las 7 de la mañana en la oficina cumpliendo. Y, por ejemplo, mis amigos con los que trabajaba en compañías de baile se quedaban a tomar cerveza o al desorden o bueno, vamos a parchar. No tenían que madrugar, yo tenía que estar a las 7 ya en la oficina. No sé, siempre desde muy pequeñito me gustó hacer mi propio dinero. Bro, no, me encanta esa historia de que luego agarraste la carrera, el baile ya como algo profesional y sí o sí depende de ti 100% el trabajo para cobrar, porque ya no depende de un jefe ni un horario de la empresa, te toca a ti sí o sí dar la cara para cobrar ese dinero y cubrir tus necesidades. Pero cuéntame esa parte de la pandemia o antes de la pandemia, ahí estabas bailando todavía, que eso fue 2020. Listo. Yo en el 2018, Sí. que fue cuando decidí darme un año sabático de baile, me fui a bailar por todas partes del mundo. Hice gira en Estados Unidos, México, Ecuador, ¿Independiente Chile, o como independiente. Sí. Eso fue muy heavy porque tristemente en Colombia no apoyan mucho el arte. Ok, sí. Y los deportes y todo este tipo de cosas solamente salen a figurar cuando uno ya ganó. Eso. Entonces todo el tema en trabajo como bailarín, esa fuerza y pulso, nadie te patrocina nada. Dentro de las empresas en las que trabajé, solo hubo una que me decía como, listo, nosotros lo patrocinamos. Y fue porque antes de firmar contrato con esa empresa, yo les dije como, yo soy bailarín profesional, voy a congresos, a competencias. Si no puedo ir tranquilamente, yo no trabajo con ustedes. Entonces, a pesar de eso, yo en el 2018 renuncié y dije, voy a darme un año sabático de solo baile. Ese año se convirtió en la transición mía para volverme independiente, porque nunca más volví a las oficinas. 2018 hice toda una gira de un año. En el 2019 conseguí trabajo a bordo de cruceros y estaba ya, yo tenía para esa época, me había capitalizado bien, tenía 3 carros, tenía el apartamento desde que me lo entregaron yo lo tuve arrendado, el apartamento me lo entregaron como en el 2016, ponele, y trabajaba en cruceros. Entonces ahí fue una transición muy tremenda porque yo ya generaba de maneras diferentes. Generaba los 3 carros, rentaban por aplicaciones. El apartamento pagaba renta. Y yo trabajaba a bordo de cruceros. Estaba haciendo el tercer crucero y me agarró la pandemia a bordo. Pucha, y el crucero es una máquina de hacer billete también. Esa es una muy buena manera de hacer dinero. Para mí, si te soy sincero, ha sido el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Divertido, me imagino esa vaina. Yo trabajaba 45 minutos al día. No trabajaba todos los días. Los cruceros se dividen como en días de puerto y días de mar. En realidad uno trabaja los días de mar para entretener, digamos. La posición que tenían los cruceros era la de guest entertainer. Entonces, mi labor era entretener los huéspedes mientras íbamos navegando. Yo me bajaba en todos los puertos, o sea, y si te soy sincero, para mí es la mejor manera de viajar, los cruceros. Sí, es lo mejor. Porque vos no estás toreando equipaje, migración, que es lo más aburridor de cualquier viaje. Vos te acostás a dormir y despertás en otra parte del mundo. Buffet, todo. Todos, los mejores restaurantes, o sea, yo tenía room service 24/7. El pago, además, fue también un cambio de chip, porque ahí fue cuando empecé yo a ganar dinero en dólares. Y eso para un colombiano en esa época, eso no era ni normal, ni por la cabeza se le pasaba a la gente que podía un colombiano ganar
dinero en dólares. Poquitos. Sí. En esa época yo creo el pago era como unos $100 por día. Fuera de eso, tú a bordo de los cruceros, tú no gastas un peso. Y propina también te dan. Propinas, aparte de la tripulación en los barcos, son gente muy mayor, son gente que ya son dueños de empresas durísimas Mucho jubilado de también. muchas partes del retirado. mundo, de Estados Unidos y demás. Gente que incluso pasa años enteros en el barco, que viven ahí literalmente Me sale más barato. conociendo el mundo. Ujú. Y creo yo que sí es una manera en la que uno pueda conocer el mundo. Sí. Yo hacía en estos días cuentas como cuántos países existen y yo creo que uno no le alcanza a, digamos, a conocer todas las ciudades del mundo, eh, ni siquiera la vida le alcanza, porque tendría que estar visitando como 4 ciudades por día, mínimo. Pero los cruceros sí tienen esa posibilidad de que tú conoces muchas partes Mucha en opción. poco tiempo y tú te acuestas a dormir y despiertas en otra parte. Sí, es maravilloso. Y ahí te agarró la pandemia. Me agarró la pandemia a bordo. Eso es un capítulo bien turbio, Sí. pero en este momento de mi vida le doy gracias a ese capítulo. En ese momento no entendía, porque como te mencioné ahorita, pues toda mi vida estaba planeada a los 30, desde los 23. Era un proyecto bien tremendo, con lista de tareas y de todo. Un plan de Era ChatGPT. de 20, digamos, de mis 23 hasta mis 30. Eran 7 años de proyección que incluía todo. Si me iba a casar, si iba a tener hijos, si iba a ser independiente, Intensivo. todo, todo. Y justo 2020, recién cumplió mis 30, fue ese tema de la pandemia. A mí me agarró a bordo del crucero y eso fue re heavy. Fue muy loco porque el crucero iniciaba en Montevideo. Nosotros hacíamos todo Sudamérica y desembarcábamos en Perú. Ok. Eso era digamos, La ruta. la ruta que hacía era esa y el desembarque era el 15 de febrero del 2020. Pues resulta que se desató la pandemia y nosotros terminamos. Pues eso era re loco todos los días. Decían como, bueno, no, no pueden desembarcar en Perú porque Perú ya cerró puertos y aeropuertos. Mm. Entonces, vayan para Chile, que es el último país que visitaron. Nos devolvimos para Chile. Fueron 2 días de mar. Cuando llegamos a Chile, Chile ya había cerrado. Entonces, nosotros pasamos tranquilamente unos 20 días a bordo del barco y como para allá y para acá. Entonces decían hoy, no, vamos para Portugal. Esa era peor porque Hay que volver a bajar. hay unas islas en Portugal que hacen algo que se llama dry dock, que es como que anclan el barco y le hacen mantenimiento. Pero entonces tocaba volver a hacer toda la ruta de Sudamérica para ir a Portugal, a esas islas. Y entonces ya íbamos, digamos, estábamos arrancando ya para ir para Portugal. No, 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 ya no vamos para Portugal. Nos dejaron cruzar el canal de Panamá. Nosotros cruzamos el canal de Panamá a bordo, que eso incluso es para navíos de carga. Y, y dejaron cruzar un navío turístico. Entonces fue también una experiencia como muy tremenda. Nosotros a bordo, pues lo único que teníamos de noticias era lo que veíamos en CNN. Pero literal, cuando desembarcamos, nosotros nos dejaron cruzar el canal de Panamá, llegar a Miami. Cuando llegamos a Miami, ya la gente llevaba tranquilamente 15 días de pandemia. Todo el mundo ya tenía tapabocas, trajes, de todo eso. Cocinato ya en Entonces, esa burbuja ahí en el aire. sí, afortunadamente era como una burbuja en el mar, porque a bordo no habían contagiados. Gracias a Dios. Entonces, cuando llegamos a Miami, era 23 de marzo del 2020. No me va a olvidar jamás que ese día cerraron Colombia a las 00
y nosotros llegamos a las 8 de la mañana al puerto. Ah, Cuando llegamos al puerto, todo el mundo ya tenía vuelos, pero mi pareja de baile de ese momento y yo éramos los únicos colombianos a bordo. Colombia lo cerraron a las 00, nosotros llegamos a las 8 de la mañana, todo el mundo ya tenía vuelos para sus países y nosotros nada. Entonces, hablé pues con el que era mi jefe ahí como en los cruceros. Ah, bueno, vayan a Tampa. mm, Nosotros allá tenemos unos apartamentos, se pueden quedar ahí. eh, Son 15 días que habían dicho que era la cuarentena y ya que habrían. y empiezan a alargar y alargar eso y nosotros resultamos 4 meses en Tampa. Los 4 primeros meses de pandemia nosotros los vivimos en Tampa, fue una cosa re loca porque fue algo que me enseñó mucho de desapego. Y la verdad me enseñó mucho también que el ego es uno de los peores enemigos que tenemos los seres humanos. El ego genera apego Ok, y también puede generar egoísmo. ok. De hecho, las palabras lo tienen implícito. Apego, Ujú. egoísmo. Increíble. Y el ego es el que hace que eso se genere. ¿Por qué lo menciono así? Porque yo tenía 3 carros, pero estaban acá en Medellín. Y en la Florida tú no tienes un carro, no vales un peso. Claro. Para ir a mercar era un caos, para todo era un caos. Nosotros estábamos en Tampa, nos tocó inscribirnos a los vuelos humanitarios de Orlando y de Miami, porque Tampa no tiene consulado. Entonces, fueron 4 meses bien heavy. Tratando de volver a Y Colombia. yo gastando y gastando en dólares y sin generarlos, porque fuera de eso en pandemia, todo con lo que yo hacía dinero, eh, chao. Los carros ya no podían salir, entonces dejaron de liquidar Produce. 3 carros parqueados acá en Medellín. El apartamento, los inquilinos No no me pudieron. pagaron arriendo. De hecho, se fueron debiéndome como, ponele 7 millones de pesos de administración, como 12 millones de pesos de arriendo y, y no los podías echar. Claro. Sí, peor, porque Peor te dijiste. todavía. Los cruceros, que era con lo que estaba generando dinero, Ya. chao. Todos los barcos estaban, era una cosa, fue bonito, increíble y hasta como, marica, esto no es charlando. Todos los cruceros regresando a puerto y todos encallados en los Sí, puertos. yo recuerdo que las acciones de las aerolíneas y los cruceros cayeron en un solo día, hicieron así. Yo vi las acciones de sí Todo, cayeron. Royal Caribbean, todo todo. eso cayó. O sea, todos los barcos quietos. Todo con lo que yo estaba haciendo dinero se detuvo. Yo también a veces cuando tenía buen internet o cuando parábamos en un puerto o algo así, me conectaba a internet y hacía horas de soporte remoto Ah, como ingeniero pura para pago. también ahí como generar algo más. Chao, también. Y las empresas con las que trabajaba eran de acá de Colombia. Entonces yo estaba gastando en dólares, Ganando en pesos. generando en pesos un poquito y todo el resto, chao. O sea, los carros ya no, el apartamento no. Y ahí fue como, marica, ¿qué está pasando? ¿Qué voy a hacer? No sabía ni siquiera si iba a poder regresar a Colombia, cuándo iba a poder regresar. Si no, no se le pega el COVID, te mata, literal. Ah, te mata y fuera de eso, no sé si recuerdas que en esa época la policía asesinó un morenito, a Floyd. Sí, Me parecía muy extraño porque todos los días había protestas cerca a la casa. Yo te decía, pero si estamos en COVID, ¿cómo así que protestas? En esa época también fue el primer mandato de Donald Trump y él dijo como, a ver, Estados Unidos es uno de los países con tasa de suicidio más alta del mundo. Allá todo literal se mueve es plata. Entonces a las personas les dan fácilmente en tarjetas de crédito, tienen créditos por lo que sea, hasta inmigrantes ilegales les dan crédito.
Entonces él dijo, como yo voy a hacer 40 días de cuarentena y el que quiera salga y haga lo que le la gana, si se muere, pues me parecía muy extraño que en esa época habían protestas por el tema de Floyd y estábamos en COVID. Decía, pero ¿cómo así? Entonces, ¿a esta gente no le da COVID o qué? Y aprovechaban esas protestas para saquear los mercados. Ah, pucha. Entonces, fue muy heavy, la verdad. Nosotros teníamos que caminar 1 hora para ir a mercar y 1 hora regresar con el mercado. Fuera de eso, en esa época, pues nadie iba a trabajar siendo Uber porque pues te pueden pegar el Ahí, COVID. claro, Claro. dando papaya. Entonces, fue bien heavy porque esa época ya como sobrevivir a esa situación afuera, toda tu familia, tu gente acá, la presión de la situación, el desconocimiento de lo que era la pandemia. Sin Eso fue saber un qué estaba revolcón. pasando, claro. Qué locura, te agarró todo eso allá. ¿Y en qué momento entonces apareció el trading en todo ese proceso? Ahí viene Mira la que yo, parte, yo tengo un amigo que lo conocí por el baile. sí, Fue mi primer profesor de trading. sí, guau. Eh, es una persona que admiro un montón. De pronto lo traemos de Maravilloso, invitado a una de estas sesiones. total. Em, él estaba en ese momento en Las Vegas y me dice, yo voy a estar en Orlando unos días. Le digo yo, pues si quiere caiga al apartamento, yo estoy en Tampa. Claro. Orlando a Tampa en carro son 2 horas o menos. Él va al apartamento y yo, hey, ¿cómo te está yendo en pandemia? Me dice, me está yendo mejor que antes. Y yo con esa pela encima de todo. ¿Cómo que mejor, mi ¿Cómo hermano? así que mejor? ¿Usted qué hace? Yo hago trading hace 4 años. Él hacía trading hacía 4 años atrás. Y le digo yo, pues yo no estoy haciendo nada, enséñeme al menos. Me dice, pues yo no le puedo enseñar persona a persona, digamos uno a uno, pero sí te puedo conectar a las clases. Él había firmado contrato con iMarkets Live Sí, en ese momento. y yo empecé por ahí. Creo que muchos de Profesor nosotros, de market, él. sí. Pero ¿qué pasaba? Las clases eran en inglés. Ajá. Para ese momento yo no tenía tan buen inglés. Pues sí tenía buen inglés porque para trabajar en los Sí, claro. cruceros se Pero necesita. allá el lenguaje técnico de trading es diferente. Eso es otro cuento. Ahí me tocó Porque inglés. lo primero que tú haces cuando vas a hablar otro idioma es ponerte en contexto. Ujú. Y vas a entrar a una labor totalmente fuera de contexto. Velas, pips, tendencias, todo eso en Te inglés. dicen eso en inglés y tú dices, me están insultando. Sí. ¿Qué? Entonces, las primeras clases que tuve de trading fueron en inglés. Y yo decía, siento que por ahí hay algo. Siento que hay una respuesta para mí. Pero eso fue bien complejo porque, pues, en plena pandemia, yo vendí el primer carro para sobrevivir allá. Liquidaste. Sí. Y siento que fue una de mis primeras instrucciones en la inversión. ¿Qué pasa? Mi amigo en esa época compró acciones de Zoom Ok. y petróleo. Zoom. El petróleo cayó durísimo en Pandemia. 2020. Sí, recuerdo. Llegó Porque a menos de $10. Menos 10 llegó. él compró todo lo que más pudo en petróleo. Compró Bitcoin y compró acciones de Zoom. Todas las personas empezaron a usar Zoom. Entonces la acción de Zoom Se disparó. yo no sé si recuerdas, pero en pandemia todo el mundo empezó que Zoom, que a la videollamada, que los cumpleaños por Zoom, todo. Este man hizo un billetal. Se compró 4 casas, que digo casas, 4 mansiones en Estados Unidos y vive de la renta de ellas. Digo que fue mi primera, digámoslo así, Más cercano. instrucción Ok. de inversor. Porque los inversores invierten en la crisis. Claro. Cuando hay guerra es de los mejores momentos para Oportunidad. invertir. Cuando el dólar cae es el momento en el que hay que comprar. Mi mente no funcionaba como la de un inversor. Yo venía de ser empleado y pues estaba haciendo como mis primeros pinos de inversión
en el tema en el que te digo, pues que yo rentaba los carros y liquidaban por aplicaciones, pero empecé a entender de una manera muy diferente, porque literal el carro que vendí el primero, pues yo no lo vendí, yo prácticamente lo regalé, porque en pandemia, ¿quién va a comprar carro? Fuera de eso no se puede ni andar, entonces, pues, ¿quién? Y La verdad, nadie necesitaba comprar te un carro. comiste la plata, literal. Literal, ese carro prácticamente lo regalé. Cuando yo lo vendí, lo volví a ver y lo habían vendido como 15 millones de pesos más de lo que yo lo había vendido. Y yo dije, mierda. Perdiste ahí. El primer carro que vendí lo vendí para sobrevivir en Estados Unidos, para mercar, para mover cosas. Bueno, yo conseguí un vuelo humanitario, regresé a Colombia, pero ya venía con ese chip de que ahí hay algo. El otro carro lo dejé para la familia y quedó solamente, digamos, yo sentía como que no tenía de dónde agarrar. Y me estaban ofreciendo un curso de trading, valía $2,000, pero en pandemia. Y vos pensando, bueno, o como o curso de trading. Y la verdad, pues era la última carta que tenía para jugarme y me la jugué. Yo dije, si esto funciona, yo luego me voy a poder comprar el carro que quiera. Si esto funciona, que voy a hacerlo funcionar. Pues nada, todo eso que digamos perdí en pandemia lo voy a poder recuperar. Y yo veía como una muy buena alternativa en el tema del trading. Yo cerré los ojos, vendí ese carro que me quedaba, pasé de tener 3 carros a ninguno. Y siento que esa época me enseñó demasiado de ego, apego y egoísmo. Increíble. Simplemente entendí que el ego te hace creer que eres dueño de algo. El apego es eso de lo que crees que eres dueño, no lo querés soltar por nada del mundo. Y el egoísmo que te hace pensar que eso de lo que crees que eres dueño, no lo quieres compartir con nadie. Tuyo solo. Y fue una época que de verdad me enseñó muchísimo, pero que yo no entendía, porque yo sentía que todo lo que había planeado, que había proyectado durante 7 años, se había ido a la borda. O sí. Yo me separé de la chica con la que me iba a casar y tener hijos. Entonces, de 2 de esas cosas que creía que iba a hacer, ya no. Sí era independiente, pero estaba sufriendo las consecuencias de querer ser independiente. Claro. Sí tenía carro, pero los perdí. Tenía apartamento, pero estaba haciendo una carga en vez de un De beneficio. Y adicional a eso, mi cumpleaños número 30, que era el que estaba proyectado, todo falleció mi abuelo el mismo día de mi cumpleaños. Entonces, de entrada yo no tuve cumpleaños feliz. Eso fue un revolcón por todos los lados. Tus planes eran totalmente diferentes a los que Dios te Exactamente. puso. literal. Entonces yo decía, qué mierda esta pandemia, todo lo peor. Y ahora entiendo que la pandemia era lo que yo necesitaba. Transformación. Sí, era ese cambio del lado de la moneda. Ujú. Y no lo había entendido así. Yo pensaba que la pandemia había sido lo Castigo. peor Castigo. que me había podido pasar en mi vida. Y ahora entiendo que era lo mejor que me podía pasar. Fue una bendición al final. Sí. Ahí llegó el trading, que la verdad es una de las mejores cosas que me ha dejado la vida, la pandemia y todo. Em, También menciono que el baile ha sido hermoso porque ha sido mi profesión la que me ha dado los mejores lugares, los mejores momentos, las mejores personas que tengo en mi Experiencia. vida. De hecho, fue el baile el que me trajo el trading, porque si ves, yo estaba trabajando a bordo de cruceros bailando y eso fue lo que desencadenó que me quedara en pandemia
y que empezara. ¿Y en qué momento ya después de haber estudiado en inglés y todo el proceso, empezaste a ver resultados en trading, ganancias? ¿En qué momento Ok, llegaron esos resultados que dijiste? a mí me capturó de inmediato porque yo me conecté a una clase de operativa en vivo y ese día yo hice Y $30. dijiste, wow, Yo dije, mierda, aquí aquí hay algo. Porque incluso la sesión duró 20 minutos. claro, matemáticas Y yo, yo hacía cuentas excelente. como ingeniero jamás había llegado a esos números. Como bailarina, a pesar de que tenía buen salario y que, te digo, trabajaba 45 minutos al día, me pagaban $100 el día. Espere, $30 en 15, 20 minutos, aquí hay algo. Ujú. Entonces, pues lo que te digo, las clases, yo recuerdo que empecé con binarias, luego maduré y me di cuenta que, bueno, pero en binarias yo recuerdo que Todo el mundo pasó por ahí. las clases, como te digo, eran en inglés, yo lo único que me aprendí era put y call. Ya. Listo. Cuando el profesor diga put, dele. Cuando diga call, dele al rojito, listo, Abajo. ya. Y, y pues yo simplemente hacía lo que el profesor decía. En la clase de operativa hacían como unos maratones, se juntaban varios profesores a tirar señales, pero yo sentía mm, la sensación de cualquiera de mis otras profesiones. Yo no quiero que me entreguen el pez, yo quiero aprender a pescar. Aprender, es lo mejor. Y hay mucho en internet de eso, pero a veces uno se satura de información. Sí. Eh, Luego yo como que tomé esa decisión, listo. Son $2.000, en esa época eran casi 10 millones de No, pesos. 5.000. Fuera de eso, en esa época subió el dólar. Estaba bueno el dólar. Otra lección más para un inversor, Ujú. porque yo decía, pues en pesos colombianos a mí no me vale la pena ahorrar. Nada de lo que tenía ahorrado en estos momentos está valiendo nada. En Estados Unidos yo me gastaba, tenía todas las tarjetas fuleadas porque eh, mercaba, ponerle, no sé, quincenal o mensual y eran mercados de 300, $400. Bastante. Eso acá en Colombia vives 2, 3 meses. Sí. Se empezó a ver todo el tema de desabastecimiento por el tema de pandemia, que fuera de eso me saqueaban los mercados, entonces vos ibas a buscar algo y no lo había. Entonces fue un momento que uno decía, jue madre, eso no es charlando. ¿Y qué pasó? Fueron un montón de lecciones de inversor, porque luego entonces yo tuve que casi regalar mis carros y luego veo que el que invirtió en esos carros les ganó Claro. 15, 20 millones. Veo mi amigo que invirtió en Zoom Y se y hizo le hizo un millonario. poco de plata. Ujú. En petróleo, pero entonces la gente no entiende que así es como funciona el mundo y yo no lo entendía en esa época. Oportunidades. Crisis son oportunidades. Siempre, siempre. Y la mayoría de gente incluso compra dólares cuando ven que sube. Tasa más alto, sí, Y claro. ya, ¿para qué? Si se tenía que comprarlo cuando Ahora, estaba barato, ¿para qué la? exacto. Claro, en este momento que está en 3.600 es que hay que comprar dólares. Ujú. Pero venimos de una cultura en la cual te enseñan a ahorrar, no a invertir. Y el dinero debajo del colchón no hace nada. Esa cultura del miedo, de la carencia, de no se gaste porque, y también entendí en esa época que el dinero se hace es en movimiento. Oyéndolo, correcto. Yo no lo entendía así. Tú acumulabas y guardabas y que te Exacto. Y listo, tengo en mi cuenta 30 millones de pesos, pero ¿eso qué está haciendo? Ah, Y la verdad, los inversores, pues ese cambio de chip eh, fue en esa época de entender que el dinero quieto se estanca y todo lo que se estanca se pudre. se pudre.
Entonces empecé ya como, bueno, también vamos a tirar la vaca a rodar, que era el último carro que tenía. Pasé de tener 3 carros a no tener ninguno. También ya venía ese proceso de desapego de entender, bueno, yo tengo 3 carros, pero en Colombia, estamos en Estados Unidos. Yo lo necesito es acá y aquí no tengo ni en qué transportarme. Y en ese modo supervivencia, que es uno de los lugares más bonitos para los seres humanos, solo que a veces no lo entendemos. Y es que cuando tú estás pasando trabajos es cuando se ocurren las mejores ideas. Trabajo bajo presión. Porque es que si todo está bien, pues a vos no te hace falta nada. Cómodo, claro. Entonces, eso de salir de la zona de confort, eh, parce, yo pasé cosas bien heavy en pandemia. Tengo historias todas las que usted quiera. Hubo un día que me tocó robarme un carrito de esos de mercado, literal, porque yo me hice amigo de una chica que atendía en el mercado. Y pues ella como que estaba en contexto de toda la situación. Ya, ay, ¿ustedes de dónde son? "Ah, somos de Colombia, pasó esto y esto, nos quedamos encerrados en el barco, no sé qué. Ah, bueno, véngase media hora antes de que cerremos y yo los llevo con los paquetes hasta el apartamento. La chica era de Puerto Rico y como que le había tocado muy duro cuando, digamos, se fue a vivir a Estados Unidos. Mm, el día que yo merqué sin miedo al éxito, que yo dije, pues esta pandemia se está alargando mucho, eh, ya ella no trabajaba ya. Y yo con todo el mercado y empieza a caer rayos, truenos. Y cuando yo en la Florida no es charlando, eso es como si el mundo se fuera a acabar. Y no había Uber, como te digo, el mercado quedaba a 1 hora de la casa. Y yo dije, si no arranco ya, arranco con ese carrito de mercado, con todo el mercado y se larga ese aguacero tan tremendo. Yo llegué a la casa bañado con todo el mercado y pasaban los carros y me pitaban. Yo no sé si algunos como gozándome o como diciendo como, dale, sí. Pero yo sabía que nadie iba a parar en ayudar en esa época porque pues en plena pandemia, un aguacero terrible, nada, llegué con ese carrito de mercado hasta el apartamento. Y parce, fueron cosas muy tremendas porque toda mi familia estaba acá. Mi novia de esa época también era como todos los días, como, ay, ¿usted cuándo viene? No sé qué, yo no, Sin si saber. supiera al menos. Y económicamente, reaporreado. Claro. Pero pues apareció el trading, gracias a Dios. Siento que el trading me salvó la vida. Es una cosa muy tremenda porque yo entré al trading pensando que era solamente hacer dinero, pensando que era solo números. Mm, Y me di cuenta que el trading es puro trabajo personal. Puramente. Lo que te confronta de todo lo que tú eres como persona. Y cuando empecé a entender eso fue que las cosas en trading empezaron a funcionar para mí. Porque, bueno, sí hice como digamos los primeros pinitos, uno se emociona mucho cuando gana. Las primeras ganancias, sí. Sí, todas las personas, eso es como, no sé, como cuando una persona va por primera vez a un casino y gana, Mm. que eso ya cree que todos los días que vaya al casino va a ganar. Y también pues había tenido el acercamiento años antes de los casinos. Vi gente que perdía mucho dinero en los casinos y, y que incluso los veía ganar siempre, pero luego perdían lo que habían ganado y más. Sí, poquito más. La casa empeñada. Sí. Pasaba mucho, sí. Yo creo que de esas veces que fui a los casinos, también fue un aprendizaje muy tremendo para el trading. Porque la vez que yo decidí no volver a los casinos, yo vi 3 cosas que yo dije, no vuelvo.
he tenido, gracias a Dios y a la educación que recibí por parte de mis padres, la capacidad de ponerle freno de mano a lo que siento que está cogiendo ventaja. Claro. El último día, cuando yo fui a los casinos, vi un señor que estaba apostando las llaves del carro Mm. y en una sola mano la perdió. Yo recuerdo que me fui como a almorzar y volví. Cuando volví había una señora que me impactó demasiado porque la vi pegada de una máquina y con un tanque de oxígeno al lado. Y yo decía, marica, esa señora perdiendo sus últimos días de vida acá, en vez de irse a compartir, no sé, con los nietos, con su familia, ir al oxígeno, no sé, Una máquina. pero no pegado de esa máquina. Y yo como que, uy, no, yo no quiero volver a esto. Yo iba como, subí como al segundo piso, como donde estaban las mesas, y vi un señor tosiendo y salivando como en un balde ahí al lado. Y yo decía, y en esa época no había pandemia ni siquiera. Yo decía como, pues señor, ahí salivando, uno no sabe ni siquiera qué tiene, puede tener una tuberculosis, uno viene acá, toca esas mismas máquinas y ni sabe. Yo a estos lugares no Que vuelvo, tú dijiste, no, no vuelvo. Y eso me sirvió luego cuando empecé en trading a indagar en estos temas de plan de trading para entender un poco diferente cómo es que funcionaba. las emociones y todo. Exacto. Y ahí ya eras rentable. O sea, cuando ya empezaste a indagar y a conseguir, Ponle que ese fue mi primer año. ok, educativo, Yo tuve viendo. buenas ganancias, pero tuve una quemada de una cuenta que fue ¿De bien cuánto? heavy. La cuenta Grande. la habíamos iniciado con 5.000 libras esterlinas. Ok, En esa época operaban un broker de binarias. ok. Incluso era un francotirador, me volví un franco para las binarias y le hice plata a las binarias. Sí. Mm, esa cuenta yo la llevé de 5.000 libras esterlinas a 15.000 libras esterlinas. 300%. Y en una operación, yo estaba haciendo operaciones de 100 libras. Ok. Se me fue una operación de 1.000 Mm. y se perdió. En ese momento, mi cerebro me jugó en contra. Empezó el trading de Sí. venganza. El trading de venganza y yo me recuperé esos 1.000, como sea, importe de 2.000, perdida. Ya menos 3.000, menos 5.000, menos 10.000. Y a pesar de que estaba profit, porque en realidad Todavía estaba profe. eso es un pajazo mental que uno también se hace, de creer que está perdiendo. En realidad, los seres humanos nunca perdemos. De hecho, lo he utilizado para mi crecimiento personal y mi psicotrading. El ser humano jamás pierde. Todo es aprendizaje y ese aprendizaje, pues ese curso le valió plata. ¿Cuánto fue lo que te costó aprender? Fue muy tremendo porque esa cuenta no era mía. Y aquí viene otra cosa que incluso, pues yo voy a usar este micrófono y estas cámaras para decirlo. Partirlo, claro. Nunca opere capitales ajenos. Sí. Yo tuve que aprenderlo a fuerza y pulso y con creces. Eh, yo operaba un capital de una persona que tenía ese dinero. Y, claro. Sí. Y usted sabe hacer eso, yo pongo la plata, vamos 60-40. Cuando la cuenta iba en 15.000, todos felices. Pero cuando la cuenta tuvo ese bajón, llegamos como a 7.000 libras. Él me dijo, se me tiene que pagar. Ah, Y yo, ¿cómo así? Ese no era el negocio. Entonces, cuando ganamos todos, pero cuando pierdo yo. tú. No me parece, pero bueno, listo, yo se los pago. Me dijo, por lo menos hasta 10.000. O sea, del capital que había, que quedó como 7.000 libras, tenía que pagarle 3.000 a él.
Fuera de eso, operar así es lo peor. Bajo presión horrible, Claro. imagino, un estrés ahí. Y no es lo mismo cuando estás corriendo riesgo por ti a cuando sientes que estás corriendo riesgo por otros. Em, yo empecé a pagarle como de a poquitos ese dinero, como que 500, él le daba 3 millones, a la siguiente semana otro poquito y así. Y le dije, jamás en la vida vuelvo a hacer negocios con usted. Yo le termino de pagar esa plata y jamás en la vida vuelvo a hacer negocios con usted. Eh, otro de esos, digamos, pasó como 2 meses que estaba pagando ese dinero y él me llega con una bolsa de basura llena de plata. Mm. Eran, yo creo, por ahí unos 80, 90 millones de pesos. Y me dice, ¿qué hacemos con esto? Y yo, hacemos nada, yo no voy a hacer negocios con usted. Mm. Yo sé que no hago negocios ya con usted. Yo le termino de pagar esa plata y listo, dejemos así. Me dice, no, yo todavía confío en usted, dígame qué hacer, no sé qué. Vea, yo le voy a decir qué hacer, pero si pasa algo no me eche la culpa a mí. En esa época ahí estaba saliendo Chiba Inu. Ese man, yo le dije, si quiere, haga esto. Meta esa plata, compre todo eso en eso. Pero si pasa algo, a mí no me vaya a llamar a decirme qué pasó esto, que cómo hago, que págueme, que usted fue el que dijo, nada. Entonces entendí que el trading es personal y que nadie lo puede hacer por ti. Y lo mejor es aprender y entender el porqué. Lo mejor que puede hacer cualquier persona, así sea $1 el que te ganes. Al principio uno entra en este mundo del trading pensando en números solamente. Y vuelvo y digo, esto no es números, esto es puro trabajo personal. Yo no lo entendía. Y luego cuando este man llega y mete todo eso en Chiba Inu, yo digo que se hizo mucho dinero. Porque a la semana siguiente me llamó, me dijo, dígame su wallet, que le voy a mandar $2,000 y quedamos en paz de lo que teníamos pendiente. Y yo, pero ¿qué pasó? Funcionó. Me dijo así, funcionó. Como 1000% fue esa subida, 2000%, como Chiva, Sí. Kichu y este Dogecoin, todo eso estaban Eso, cerquitas, venía eso así. tuvo tranquilamente un por 15, le pongo yo, Mm. en esa época. Y el man, sí, todo lo que él tenía en esa bolsa lo metió ahí, yo sé que hizo mucho Mucha dinero. plata. Tango, y ya cuando ya empiezas a tener resultados y toda la consistencia, luego decidiste crear tu marca personal y tu comunidad. No, eso vino solamente, eso viene de 2 años atrás solamente. Cuando yo fui ingeniero, yo fui docente de gerencia de proyectos en 3 universidades acá en Medellín, en la sede de posgrados de la de Antioquia, en la Escuela de Ingenierías y en la UPB. Y aprendí a enseñar, Ok. pero Una habilidad. yo estaba en una época de mi vida que yo no sabía qué quería hacer, porque tenía 3 profesiones. Entonces yo no sabía si me iba a dedicar a ser bailarín el resto de mi vida o si volver a ser ingeniero, porque cuando estuvo el tema de pandemia tan apretado económicamente, pensé en volver a las oficinas o dedicarme al trading. Pero en trading apenas estaba empezando y no había entendido que cualquier profesión requiere tiempo. Por eso es que tú estudias para ser ingeniero y el trading no es una excepción. Claro, es lo mismo. Que tú te ganes una operación no significa que ya eres trader profesional. Y requieres estudio, tiempo y invertir a todo en conocimiento, en ti, un Crecimiento montón de personal. cosas. Entonces, yo no me había atrevido a enseñar ni a desarrollar una marca personal en temas de trading. De hecho, mi perfil de Instagram ni siquiera se llamaba Tango Trader. Yo todavía no creía que yo era trader y que eso también es una profesión y que la tienes que desarrollar. Eso empezó, digamos, el desarrollo de mi marca personal empezó porque yo empecé a enseñarle trading a mi sobrino. Wow. Mi sobrino mayor tenía en ese momento 10 años y era más rentable que yo. Yo decía, pero
pero ¿cómo? Si le estoy enseñando yo a él y porque él es más rentable que yo. Entendí que los niños no tienen miedo, Muy bueno. primero. Segundo, un niño no le tiene tantas emociones al dinero como los grandes. La dimensión del dinero para un niño es muy diferente. Total. Un niño no está pensando que si perdió una operación no tiene con qué pagar servicios. Entonces, ahí fue como, no, espere, hay algo que no me cuadra. ¿Cómo así que él es más rentable que yo? Sí, yo fui el que le enseñé. Y es que la rentabilidad no está en eso. Vuelvo a lo mismo, es un trabajo personal. Mental. Y mi sobrino sí lo hizo y yo no. Wow. Mi sobrino era disciplinado. No sé si, pues yo creo que todos los niños a cualquier juego al que van a ganar. Literal. Y si no ganan, lo entienden como todos los seres humanos deberíamos de entenderlo, como aprendizaje. Entonces, yo empecé a entender también que nunca perdemos, nunca. Y mi posición de decir que una operación se fue en pérdida ya no era esa, sino decir, era aprendida, no perdida. Eso me valió Sí, el curso. me acuerdo que decíamos eso. Cuando se perdía decíamos aprendimos. Sí. Y ahí fue que yo empecé como, bueno, la verdad, siento que puedo mostrarle este camino a muchas personas Claro. con facilidad porque tengo habilidades para enseñar. Pero empecé ese desarrollo de marca personal solamente hace 2 años. Wow. Ponele. Empecé a hacer trading a nivel personal, a pasar todos los trabajos que fueran necesarios, pero solito. Y, y nada, yo estuve los 2 primeros años después de pandemia encerrado estudiando. Y pues sí, en esa época fue de mucho de números. Incluso le involucré unas fórmulas de ingeniería al trading y empezó a funcionar diferente. Pero lo mismo, plan de trading. Yo no tenía plan de trading y eso es lo más La importante clave. para cualquier trader. Así sea de $1, así sea de $100, sea de lo que sea tus operaciones. Si tú quieres ganar un juego, tienes que tener una estrategia. Total. Y yo no la tenía. Sí, y no hace falta tener mucha plata para tenerla, sino empezar con poquito, para que cuando ya tengas mucho, ya tengas la estrategia o la mentalidad o la gestión de riesgo y ya sepas controlar mucha plata. La Sí. misma estrategia, pero con más Es que plata. mira que después de que aprendes, las operaciones es la misma. Sí, Es lo mismo una operación de $1 que una de 100, que una de 1000, que una de 10,000. sí, cambia la mentalidad de uno. Lo que cambia es cómo se pone su corazón Ujú. cuando mete $1 versus cuando mete Si 10,000. aprietas o te relajas. Exacto. Y lo que cambia en realidad es la dimensión del dinero. Eso fue lo que entendí ahí con mi sobrino, porque la dimensión del dinero de un niño es muy diferente a la de un adulto. Tú a un niño le das 10,000 pesos y él dice, uy, soy millonario, tengo mucho dinero, pero para ti 10,000 pesos no son nada. Claro, Luego entendí, pues yo he visto gente hacer operaciones de $1 millón, pero entonces, ¿cuánto tienen en su cuenta para aguantar eso. para aguantar esa Ese riesgo, operación? claro. Exacto. O bueno, si mi cuenta era de, en esa época, $1,000, 5,000 libras esterlinas, listo, ya puedo aguantar operaciones. ¿De cuánto? Claro. Entonces, La clave ahí es la gestión de riesgo, realmente. siempre. Y la verdad, pues el tema de desarrollo de marca personal empezó cuando entendí que, que esto es hermoso. El mundo del trading es hermoso. Te puede dar la libertad que tú quieres en todos los aspectos de tu vida. Libertad geográfica, libertad de tiempo, libertad financiera, libertad para si tú quieres operar en la mañana o en la noche. Sí, Si tú quieres estar en Estados Unidos, en Italia. Si no quieres operar, no no operar. pasa nada. Y que muchas más personas merecían La eso. oportunidad. Cuando uno empieza a estar bien, quiere tener en qué invertir su tiempo, eh,
quiere mostrarle también, pues siempre he sido de servir y quiere también mostrarle a otras personas que hay otras maneras de hacer dinero. Yo pasé por todos los cuadrantes del flujo del dinero. Entiendo, yo también. Sí. Y dije como, güey, madre, porque todo este tiempo estuve tan engañado de cómo funciona el mundo, porque en realidad eso fue lo que hizo que yo dijera, quiero compartirle a otras personas Y ahí esto que empieza aprendí. ya la parte de comunidad, de hacer la marca y vender tu educación y tu acompañamiento y todo. Sí, eso se llama trading sin censuras. Entonces, no te voy a mentir, yo empecé para capitalizar y tener con qué operar. Ok, O sea, digamos, una persona me dijo, ay, usted, si usted sabe, ¿por qué no me opera tanto? sí, No, yo jamás voy a volver a operar capitales ajenos. sí, Mejor si quieres, yo le enseño. claro. Bueno, ¿cuánto me cobra? Pues a mí mi curso me valió $2,000, yo le voy a cobrar 1,500. ¿Me lo deja en 1,200? Sí, va. Y así fue que empecé a enseñar trading. A vender tu acompañamiento y tu Sí, educación. la mejor manera de aprender es enseñar. También aprende uno mucho. Lo entendí cuando era docente universitario. Yo en esa época yo era el menor de la clase y era el profesor. Wow. Y cada que iba a una clase aprendía el triple de lo que enseñaba. Entonces, incluso pues creé un programa que se llama Train the Trainers, Ok, que su objetivo es enseñarle a otras personas a enseñar para que ayuden a otros. para que se haga Claro. otro favor a otra persona. Y la verdad yo siento que es una manera Una de cadena dar, de favores. sí. Y que la verdad así empecé yo. Mi amigo me dijo, pues yo no puedo enseñarte uno a uno, pero entré a las clases. Y por eso te digo que el trading, yo no lo encontré, él me encontró a mí. La verdad, todas las personas que llegan a este mundo del trading están buscando lo mismo: libertad financiera, tiempo para compartir con sus seres queridos. Estamos buscando lo mismo y me pareció una buena manera de ayudar a que también otras personas lo logren. Pues yo tuve uno de los alumnos más, pues digamos, de las personas a las que yo les he enseñado, uno de mis mejores casos de éxito era un chico que hacía Rappi, Ok, un venezolano que hacía Rappi y era dedicado en todas las sesiones que yo daba. He pasado por muchas transiciones. He tenido grupos en los que no cobro nada, he tenido otros en los que cobro, he tenido clases o cursos uno a uno, pero siempre me ha gustado enseñar a personas que realmente quieren aprender. De hecho, te interesa realmente. mucha gente me pregunta, ¿se enseña tango? Yo no le doy clases de tango a nadie que en realidad sí quiera Oye, este aprender. chico estaba súper metido en el cuento. El man enfocadísimo y él ya no hace Rappi, está Sí. muy bien económicamente, está operando índices. Yo le enseñé Forex, pero él ya opera índices. Maravilloso. Y se identificó más con ese mercado. También me parece muy tremendo eso, que es que en trading tú puedes elegir por dónde te quieres ir. Claro, Es lo que que no, te no conecte. tienes que hacer solo índices o no tienes que hacer futuros. No hay una regla específica. O Claro. sea, lo que usted sí definitivamente tiene que hacer es trabajar en usted. Plan de trading, gestión de riesgo y mentalidad. Y mucho, mucho, mucho trabajo personal. Tanguito, y ya para ir finalizando, eh, por qué escogiste o por qué decidiste trabajar con un broker como FX Life? Por ejemplo, ya en materia de broker, ¿qué fue lo que te llamó la atención de decir, sabes qué, siento que puedo trabajar, construir a largo plazo? Porque para mí, yo que ya también tengo ya 8 años de experiencia en la industria del trading, he pasado por brokers donde también he perdido plata Sí. por confiar, por la emoción de otras personas o simplemente brokers que tienen ya años de experiencia en la industria, pero también como rompiste algún término y condición, también se pueden quedar con tu plata. Y me ha pasado.
Entonces yo siento que hoy en día es muy importante identificar con quién trabajar en tema de trading para poder que tu comunidad y tu dinero esté seguro. Entonces, ¿por qué decidiste realmente por la parte de la familia de FX Life? La verdad tengo muchísimas razones. Eh, Pasé por brokers que se me quedaron con cuentas congeladas, Mm, que escribía soporte y nadie te daba soporte. Pasé por brokers que me congelaron cuentas que pues tú ya dices, bueno, toda esta plata yo ya me la gané, ¿por qué no me la están pagando? Em, Nunca había sentido un broker tan cercano, con oficinas físicas que tú pudieras incluso visitar. claro, Eh, Estuve investigando de FX Live, estuve en el FX Expo, que estaban todos los un brokers. montón, Sí, y siempre me sentí identificado con FX Live porque tiene corazón. Es muy diferente trabajar con alguien que tiene corazón, claro, porque sí, no es un secreto, todos entramos acá para hacer dinero, pero cuando ya entiendes cómo se mueve el asunto, eh, te das cuenta que es que el dinero es una consecuencia de las cosas que haces bien hechas. Me gustó mucho que FX Live no patrocina eventos deportivos y esas otras cosas que hacen otros brokers, queriendo siempre mostrarse ostentosos y que tengo mucho dinero. Bueno, dinero tienen muchas personas y nunca van a tener todo el dinero de todo el mundo, sí, pero la diferencia está en para qué lo utilizan. Si yo utilizo mi dinero para humillar a otros o para ayudar a otros a que también lo logren. Eso me gustó de FX Live, la filosofía. que tiene corazón. Eh, Me gustó el saber que patrocinan proyectos de, qué sé yo, sembratones, agua potable. Son cosas que la verdad, pues sí, hay gente que solamente quiere dinero para tener más dinero. Yo cuando empecé ya a tener buena rentabilidad en trading, eh, dije como no, no es mi estilo, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero ayudar a que otros lo logren, que mi familia esté bien, que mis amigos también lo puedan lograr, que si a alguien yo le enseñé a montar una operación de trading, el día de mañana me diga, cambié de vida. Claro, Entonces, adicional a eso, todo el resto que mencioné de lo negativo con FX Live nunca ha pasado. Yo empecé probando cuentas, eh, empecé con unos temas de soporte incluso que me atendieron de inmediato. Yo decía, bueno, incluso tuve un tema que había sido culpa mía y me lo ayudaron a resolver. imagínate. Se Sí, consintieron. exacto. Sí, Sí, pues fue en una operación que se me fue con un mal lotaje y la cuenta se quedó. pucha. O sea, yo estaba operando el oro, puse, o sea, has visto que en MetaTrader uno tiene el más o el menos, entonces eso corre un decimal. Se me fue una operación en el oro de 10 lotes, cogí una vela y Ya, chavo. Entonces, yo escribí a soporte, venga, ¿qué se puede hacer? No, la verdad no se puede hacer mucho porque en realidad, pues eso, lo que pusiste en la operación, pero sí te vamos a hacer un descuento para que des compensarte, ventas claro. y entonces, no, pues razones todas. Y te digo la verdad, he pasado por muchos brokers, muchísimas malas experiencias y acá siento que estoy feliz, tranquilo, acompañado y que en realidad eh, es un lugar al que no tengo temor de traer mi comunidad. Claro, totalmente. Porque es que eso de que un broker esté desapareciendo cada 8 días, Ah, no, y aquí lo más importante es la intención. Que la gente gane, que la gente retire, que la gente esté contenta, porque al final es un broker que te conecta al mercado, que tiene sus regulaciones. Le conviene que la gente gane.
No es como lo que se ve afuera, que el broker le conviene que la gente pierda. Así es. Hay Sí, muchísimos de con todos los esos. nombres Ya pasé por varios incluso. y con todas las regulaciones, porque al final que tener regulaciones no te garantiza que sea un broker libro A o libro B, son Sí, simplemente regulaciones, pero no te garantiza que te van a... esa es otra. La mayoría de esas regulaciones están en ciudades que en Islas Canarias, donde ¿cuál regulación? No te garantizan, Sí, es no te está simplemente, garantizando nada. es simplemente una máscara, pero al final lo que garantiza es la intención de quién está detrás de la empresa, quién es el dueño, quién es el CEO, quiénes están detrás del grupo corporativo, qué intenciones tienen, si quieren simplemente hacer plata e irse o tienen la intención de ayudar a que la gente se capitalice y Sí, gane, que eso es lo más importante. eso me gustó incluso de los productos de cuentas de fondeo, Sí, que en realidad sí están diseñados para que las personas hagan dinero. Yo estuve fondeado con 3 compañías. Una de ellas, las reglas, o sea, que esas reglas no las cumplen ni con las esferas del dragón al lado. Están diseñados para que la gente perdiera. de una, Sí, claro. Conchitas de mango, como le dice uno. sí. Entonces, nada, pues No, mi hermano, súper feliz de este espacio. Vamos a hacer otra segunda parte porque aquí faltan muchas cosas por compartir. Y me encantó todo el proceso, toda la historia, porque así al final siento que has pasado por situaciones desde chiquito muy duras que te han formado para ahorita ser la persona que eres. El carácter, la responsabilidad, la ética, todo el corazón realmente viene desde los 13 años, de los 16 años de que ya estabas trabajando en la calle. Eso obviamente es un gran ejemplo para hoy la gente de nuestra edad, 35, 36 años, estamos ahí parejos, pero estoy seguro que muchos jóvenes están en la situación donde tú estuviste en ese momento y ahorita. Y eso es lo que realmente nos gusta de estos espacios, poder compartir nuestras experiencias para inspirar a otras personas de que si nosotros hemos podido, cualquier persona va a poder también. me gusta esa palabra porque es que en realidad eso es lo que busco, por lo menos con el tema del trading. Lo hacía con el baile, pero ahora que dedico mi tiempo como al tema del trading, eso es lo que quiero. Quiero que muchas personas también lo logren y que se den cuenta que pues igual nosotros somos personas común y corriente y que solo es cuestión de enfocarte y de verdad el trading es mucho trabajo personal. Y no rendirse y disfrutar el proceso, que es lo más El importante. proceso es lo que hay que vivir. Así que nada, chicos, familia, esta fue una tercera increíble edición, hermano, de nuestro podcast de Trading sin Censura y realmente súper agradecidos por este espacio. Apenas estamos arrancando nuestra tercera edición. Vamos a hacer más ediciones, más invitados especiales. Me encanta la historia de Tango y te agradezco realmente por la confianza, por abrirte con nosotros y contarnos toda esa experiencia. Al final eso nos hace obviamente valorar más a las personas y saber realmente con quién estamos al frente y saber todo el potencial que nos puedes aportar también con tu experiencia a la empresa y cómo la empresa te puede aportar a ti y co-crear y crecer juntos. Así que nada, mi hermano, muy amable. Muchas gracias, Fampi. Me encantó. Gracias, escucharte Angelito, hablar. por la invitación, por tenerme presente y bueno, vamos a seguir cambiando vidas. Ese es el objetivo. Vamos a seguir inspirando y acá estamos. Y eso es el comienzo porque lo mejor está por venir, chicos. Muchas gracias y feliz noche para todos. ¡Tirín! Oh, papi.